Retomando mi propia expedición en busca de los 40 clásicos de Super Nintendo que dejaron su huella en este humilde servidor, habiendo mostrado mis 10 videojuegos de bronce, proseguiremos con esta ardua pesquisa, haciendo lo propio con los 10 videojuegos de plata. Número 10. Pilot Wings. Reconocido como el primer videojuego de la Super 16 bits que sin reservas demostraba el auténtico poderío técnico del cerebro de la bestia, la casa de Mario nos presentó su curioso simulador de vuelo, que original como pocos, sacó buen partido al hardware de la consola, luciendo las bondades del famoso modo 7, ofreciéndonos en tiempo real un pseudomundo abierto generado por esas falsas 3 dimensiones, deslumbrando a cualquiera que le echase un primer vistazo a esta novedosa propuesta de Nintendo, la cual, pretendiendo llamar la atención de potenciales clientes, con este super cartucho trató de convencer tanto a los críos como a los padres de estos de que su nueva consola era muy superior a las añejas máquinas de 8 bits, una realidad que quedó patente con Pilot Wings, que aunque a día de hoy a pocos pudiera sorprender, lo cierto es que en su momento este portentoso videojuego marcó la diferencia con las consolas de la competencia, lo que naturalmente y como buen videojuego nintendero, las novedades de este no se quedaron meramente en el espectáculo gráfico, pues arropado por ellos nos encontramos con un videojuego desafiante donde con nuestro piloto deberemos hacer frente a una serie de sesiones de entrenamiento con los diferentes equipos de vuelo que nos llevará a tener que superar las diversas pruebas bajo la presión de que en el menor tiempo posible cumplir con los objetivos asignados, algo que en verdad pudiera hacerse un tanto agobiante, puesto que la falta de libertad siendo esclavos del cronómetro le restó enteros a las posibilidades de los gigantescos mapeados con los que nos deleitaremos intentando conquistar el cielo a través de los variados niveles de este original videojuego, que divertido y retante se salió de la tangente con su singular propuesta, marca propia de la mejor Nintendo de los años 90. Número 9. Super R-Type. Uno de los primeros matamarcianos de la Super 16 bits que, basado en el R-Type 2 lanzado para los salones arcade, por momentos pereciendo en el intento, gráficamente luciera muy buenas formas con esos fondos detallados, mezclando la maquinaria oxidada con los elementos orgánicos que le diera ese toque bizarro a los mejores pasajes de esta aventura galáctica, compuesta por las 7 fases que deberemos conquistar en nuestra épica misión de detener al Imperio Baido con nuestra nave solitaria R9, un viaje por las estrellas atravesando los imaginativos niveles por los cuales visitaremos los rincones más oscuros del firmamento, al tiempo que enfrentamos a las hordas enemigas, que nos lo pondrán bien complicado para llegar al final de cada una de las fases, lo que para abrirnos camino no podemos obviar los potenciadores de nuestra nave que la dotarán de nuevo armamento letal, del que daremos buena cuenta en los momentos más duros de la misión, donde, como cabría de esperar, también nos tocará luchar contra los jefazos de rigor representados por demonios gigantescos y demás criaturas diabólicas sacadas de nuestras peores pesadillas, unos enemigos monstruosos que fueran acorde con la dificultad del juego, no solo por la amenaza que de por sí representan nuestros fatales enemigos, sino por el hecho de que morir en plena batalla contra uno de los jefes significará tener que retomar la partida desde el principio de la misma fase, un reto donde incluso los más curtidos en este tipo de juegos pueden llegar a desesperarse, más aún teniendo en cuenta que algunos niveles fueran considerablemente largos, pero pese a su destacada dificultad, también fuera justo decir que contamos con créditos ilimitados a tal efecto de poder intentarlo las veces que fueran precisas para llegar al final de esta magnífica entrega que, para tratarse de uno de los primeros títulos de la consola, el mismo ha envejecido como el buen vino, sobre todo para los que nos consideramos fanáticos de la icónica franquicia. Número 8. Ultimate Mortal Kombat 3.
la meritoria adaptación del original videojuego de los salones arcade, que a su vez fuera una revisión de la genuina tercera entrega, de la que prescindió de los Animalities, sustituidos por los ultracombos llamados Brutalities, e incorporó a muchos más luchadores a la parrilla de selección, entre otras novedades tanto jugables como de opciones, de las que se beneficiaron las versiones domésticas, las cuales contaron con algunos recortes tanto en el plano técnico como de contenido, siendo especialmente afectada la adaptación del cerebro de la bestia, que presentaba menos escenarios que la versión de Mega Drive, lo que pese a ello fuera igualmente impresionante la proeza de trasladar a nuestras viejas consolas de 16 bits la esencia del videojuego de los salones arcade, pudiendo con los respectivos cartuchos sentirnos frente a la misma máquina recreativa. Pues qué decir que los gráficos del juego, junto a la tomatina presente, convenció a los jóvenes entusiastas de la franquicia, que se resarcieron con esta revisión de la tercera entrega, de la cual guardo muy buenos recuerdos, pese a que no tengo especial predilección por Mortal Kombat, pues resulta que tengo un colega bien loco por la saga del Fatality, que como por aquellos tiempos contaba con una Super Nintendo, nos echamos nuestros buenos vicios cuando este se compró la renovada versión de Mortal Kombat 3, propiciando que nos diéramos un festival de golpes y desmembramientos como en pocos videojuegos de la época llegamos a ver plasmado en pantalla. Y es que lejos de sufrir la censura de la primera entrega que aterrizó en los circuitos del cerebro de la bestia, Ultimate Mortal Kombat 3 hacía gala de una buena exhibición de casquería presente tanto en los propios combates como en el desenlace de los mismos por medio de los diferentes finishers que, nunca mejor dicho, remataban el que para muchos fuera el mejor y más sanguinario videojuego de lucha de entre las diferentes opciones que podíamos encontrar rebuscando por la vasta biblioteca de juegos de nuestra Super 16 bits. Número 7. The Adventures of Batman and Robin. Una de las mayores sorpresas de las que pudimos disfrutar los fanáticos del Caballero de la Noche, que con esta aventura, donde Robin estaría más bien de pegote, puesto que en el juego únicamente llevaremos a Batman, viviremos una nueva cruzada contra los archienemigos del murciélago en este portentoso videojuego, cuyos gráficos, plasmando la misma serie animada, nos meterá de lleno en las calles de Gotham City, donde perseguiremos a los icónicos villanos que tratarán de apoderarse de la ciudad desatando el caos con sus esbirros, a quienes tendremos que zurrar, no sin dejar de lado los momentos detectivescos, usando los diferentes cachivaches del hombre murciélago y que cuyos momentos precisemos de estos aportarán frescura a la par que un desafío añadido a esta notable aventura plataformera, la cual, ofreciendo pasajes de lo más variados por donde Batman tendrá que adentrarse, nos ofrecerá muchísima variedad de situaciones a superar, atravesando las zonas más peligrosas de la ciudad, profanada por los pérfidos villanos que deberán responder ante la justicia, una tarea que solamente nuestro hombre enmascarado podrá zanjar sin miramientos en este desafiante videojuego, técnicamente más que solvente para las posibilidades de la Super 16 bits y que, tal como podéis observar en pantalla, más allá de la calidad de los fondos o del propio diseño de Batman y de sus enemigos, lo más destacable fueran las brillantes animaciones que en su justa medida dieran la sensación de estar metidos dentro de uno de los episodios de la serie. Una maravilla de juego que, como he dicho, desafiante como pocos, nos ofrecerá diversos retos, como el tener que rescatar a los trabajadores del museo, atrapar al Joker en plena montaña rusa, o conduciendo el imparable Batmóvil perseguir a Harvey Dent por las calles de Gotham City, siendo estos solo algunos de los embrollos de los que tendremos que salir airosos para frustrar los planes de nuestros peores enemigos en esta aventura totalmente recomendable, sobre todo para los fieles seguidores de las aventuras de Batman. Número 6. Star Fox. Conocido en Europa como Star Wing, Nintendo nos presentó su primer cartucho potenciado con el famoso chip Super FX, con el que los genios de Argonaut, creadores del mismo y diseñadores del juego que nos ocupa, pudieron construir a base de polígonos esta notable aventura espacial que, aunque no haya envejecido nada bien, lo cortés no quita lo valiente, pues para cuando este videojuego de naves fuera puesto a la venta, el sector quedó tan pasado
pasmado ante lo que el cerebro de la bestia les estaba mostrando que los aplausos no cesaron incluso meses después de su lanzamiento. Y es que la propia necesidad de Nintendo por demostrar que su consola era técnicamente superior, unido a la creciente fiebre por los juegos en 3 dimensiones, hizo posible y casi necesario lo que ahora mismo podéis observar en pantalla: un ambicioso videojuego diseñado para desencajar mandíbulas con sus imponentes gráficos que cargaron con todo el peso de su éxito. Pues para ser sinceros, dentro del mismo género, la consola tenía mejores exponentes que en cuanto a diversión se refiere fácilmente lo barrían de un plumazo. Y es que el talón de Aquiles de este portentoso cartucho se manifestó justamente en el apartado jugable, el cual se resintió con fuerza no porque el planteamiento de sus mecánicas fueran erróneas, sino que para poder hacer gala de este festival de polígonos, la velocidad de la acción flaquearía a niveles indeseados, rebajando por los suelos la sufrida tasa de frames, que aunque en aquella época no sabíamos ni lo que era, bien que lo padecimos intentando completar la aventura, la cual con sus extensas fases hizo las delicias de quienes querían ver exprimido al máximo todo el poder de la Super 16 bits, quedando especialmente alucinados con las batallas que dieran lugar con los respectivos jefes de cada uno de los niveles, en especial por supuesto el combate definitivo con el temido Andros, cuyo rostro debíamos destrozar, poniendo así punto final a este peculiar videojuego que, pese a ser de los más afectados por los estragos de la edad, sigue siendo una de las grandes leyendas del palmarés de nuestra querida Super Nintendo. Número 5. Mega Man X. El primer videojuego del nuevo sendero marcado por la serie X, donde con este renovado Mega Man, más poderoso e independiente que el clásico bombardero azul de las anteriores entregas, respecto a las mismas, nos encontramos con grandes cambios que afectan directamente a la propia jugabilidad, como por ejemplo, el hecho de que ahora podemos trepar por las paredes mediante saltos, potenciar nuestra armadura con las cápsulas especiales, o el vernos en la tesitura de tener que aumentar la barra de energía por medio de los corazones que iremos encontrando, así como el hecho de que también podremos hacernos con el poderoso ataque Hadouken emulando al mismísimo Ryu de Street Fighter. Lo que a todo ello, y como novedad de la franquicia, no podemos obviar la primera entrada en escena del icónico Zero, el temido Maverick Hunter favorito de muchos, que aquí sirviera de apoyo a nuestro inestimable Mega Man en su lucha contra el malvado Sigma, quien, desatando el caos por la Tierra para desgracia de sus habitantes, se servirá de sus temibles esbirros, de quienes obtendremos sus poderes una vez acabemos con ellos. Lo que, por supuesto, antes de llegar a estos, deberemos completar la fase de rigor, que a criterio propio considero que la dificultad de los niveles a superar se ha visto rebajada respecto a las anteriores entregas, aunque no por ello significa que fuera un paseo completar la aventura, menos aún para quienes no conozcan la saga Mega Man, replanteada con este juegazo del cerebro de la bestia, que cargado con sus cañeras melodías, marcadas por algunos remixes de los clásicos juegos, se presentaba como una obra de culto, tanto para los amantes de los clásicos como de los fanáticos de la saga X, cuya primera entrega fuera considerada justamente como uno de los mejores videojuegos de la franquicia. Número 4. Dragon Ball Z Super Butoden. ¿Qué podemos decir de este glorioso videojuego de lucha que en su momento fuera poco menos que un sueño hecho realidad para los más fanáticos del manga y anime de las aventuras de Goku, quienes a principios de los 90, posiblemente en el pico más alto de Dragon Ball, disfrutamos recreando algunas de las batallas más épicas de este universo, arrancando con el sencillo pero ilusionante modo historia, en el que, partiendo con el 23º torneo de las artes marciales, reviviendo la famosa final disputada entre nuestro valiente Son Goku y el malvado Piccolo, llegaríamos a haber cubierto parte de la serie Z, dando comienzo con la saga Saiyajin hasta la saga de los androides, para fliparlo en colores destrozando a nuestros adversarios a base de puñetazos y patadas, pudiendo también, controlando nuestra energía, ejecutar los famosos ataques de ki que nuestro rival tendría la posibilidad de devolver
esquivar o destruir. Todo ello al ritmo del combate, moviéndonos por el extenso terreno donde, desplazándonos por tierra o volando por los cielos, libraríamos la encarnizada batalla. Una bestialidad de videojuego exclusivo de la Super 16 bits de Nintendo, en la que también llegamos a contar con la secuela directa de este juegazo, que presentando a la escueta lista de luchadores, estos exhibían una mayor cantidad de combos en sus respectivos repertorios de golpes y que ahora estos podían desatar los espectaculares duelos de ki o, como decíamos antes, peleas de magias. Todo ello, por supuesto, respaldado con un renovado apartado técnico, reflejado tanto en los escenarios como en los propios luchadores, que a excepción de los ya conocidos, con un Son Goku al que debíamos desbloquear de igual modo que al mismísimo Broly, el legendario Super Saiyajin, debo decir que las nuevas incorporaciones, de las que no tenía ni pajolera idea de dónde habían salido, no me convencieron en absoluto, y en este sentido prefería mil veces la plantilla de guerreros de la primera entrega, motivo por el cual, y porque los cartuchos no caían de los árboles, en su momento pasé olímpicamente de esta secuela, del mismo modo que lo hice con la tercera entrega, pero por supuesto que con el tiempo acabé agenciándome la trilogía Super Butoden, quedándome por siempre en mis felices recuerdos esa primera entrega sobre la que muchos de nosotros descargamos nuestro poder. Número 3. Teenage Mutant Hero Turtles 4 Turtles in Time. La destacada conversión del genuino videojuego de los salones arcade, en la que, pese a quedar limitados a la opción multiplayer para 2 jugadores frente a los 4 que podían sumar fuerzas en la máquina recreativa, no podemos más que decir que desde nuestra oscura habitación nos lo pasamos en grande reviviendo este glorioso beat'em up de las fabulosas Tortugas Ninja, cuya historia partía con la intrépida reportera April O'Neil informando en directo frente a la Estatua de la Libertad, cuando la misma de golpe fuera sustraída por el temido Krang, que uniendo fuerzas con el malvado Shredder pretende usarla como señuelo para sacar de su escondite a los Kelonios Ninja, quienes deberán recuperar la emblemática estatua barriendo a las tropas del Clan del Pie y a los letales soldados de la Dimensión X. Todo ello entre medias persiguiendo a los malhechores, fueran viajando a través del espacio y el tiempo, emplazándonos a los diferentes parajes por donde tendremos que abrirnos paso a conchazo limpio, sirviéndonos de la agilidad y fortaleza de nuestras poderosas tortugas, pudiendo elegir entre los 4 guerreros para darles pal pelo a los pobres incautos que quisieran medirse con los jóvenes mutantes, los cuales lucieran de muerte en esta versión de la Super 16 bits, tal que así como lo hicieran los propios niveles del juego, que con sus pequeños reajustes mayormente mantuvieron el diseño de los mismos sin descuidar la fluidez en pantalla, destacando además que este cartucho nos deleitó con algunas virguerías gráficas como lo visto en esta fase rediseñada para el cerebro de la bestia, que tal como podéis observar fuera mucho más espectacular que la original de la máquina recreativa, lo que sobre esto también debemos matizar que la versión de Super Nintendo contaba con un nivel exclusivo del Tecnódromo que, molón como pocos, al final del mismo nos esperaba una curiosa batalla contra el malvado Shredder, sobre quien debíamos lanzar a sus propios soldados para poder derrotarlo, no siendo esta la única sorpresa de cuantas nos depararían los 10 niveles a completar, donde a decir verdad la 10ª pantalla no fuera una fase como tal, pues en este nivel nos enfrentaremos de nuevo al despedazador, pero mutado y potenciado en su forma de Super Shredder, brindándonos uno de los combates más difíciles de cuantos libraremos contra la contundente cantidad de icónicos enemigos, extraídos tanto de la clásica serie animada como de los cómics o la segunda película live action de los años 90, haciendo que por ello, y valga la redundancia, disfrutáramos a límites insospechados de este nostálgico viaje al pasado, encarnando a las tortugas mutantes más conchanudas de la historia de los videojuegos. Número 2. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars.
Uniendo a los genios de Nintendo con lo mejorcito de Square, tenemos este ambicioso videojuego, técnicamente catalogado como de lo mejorcito de la consola, que presentado como una aventura de rol al estilo de los clásicos RPG, pero con toques plataformeros, se serviría del universo de Mario, arrancando su historia casi como cualquier videojuego del fontanero bigotudo, pues el archienemigo de este, el malvado Bowser, repite jugada con su enésimo secuestro de la princesa Peach, haciendo que nuestro amigo Mario partiera raudo a su rescate. Sin embargo, en pleno enfrentamiento con el rey de los Koopa, las cosas dan un giro inesperado cuando de golpe aparece en escena una enorme espada parlante que se adueña del castillo, conectando este mundo con otra dimensión de la que surge la temible banda de Smithy, el malo maloso de turno que a su paso pretende conquistarlo todo, siendo así como a su propia conveniencia, Bowser deberá aparcar sus diferencias con Mario, quien tendrá que reunir las 7 misteriosas estrellas de poder para tratar de frustrar los planes del malévolo Smithy. Una aventura donde, siguiendo las pautas de los videojuegos de rol, tendremos que investigar, charlar y por supuesto luchar mediante el sistema de combates por turnos, mezclando esta premisa con algunos momentos plataformeros que le dieran ese toque Nintendo sorprendentemente bien casado con la naturaleza rolera de este curioso videojuego, el cual, si bien tiene sus detractores, son muchos más los que lo tienen consagrado como una de las grandes joyas de la consola, tanto por su calidad como por la falta de unidades que se suelen ver pululando por los diferentes portales de compraventa, algo que para desgracia lo convirtiera en uno de los videojuegos más cotizados de la consola, aunque para mi bendita suerte, hace poco menos de 20 años conseguí hacerme con una unidad en un estado francamente bueno y sin tener que dejarme ni una cuarta parte de lo que hoy en día se suele pedir por este juegazo, que al margen de su valor monetario, tanto por su rareza como por su pedigrí nintendero squaresofero, me enorgullece poder conservarlo impoluto en mi humilde colección del cerebro de la bestia. Número 1. Donkey Kong Country. Sin duda, la crème de la crème de este top 10 videojuegos de plata. Y es que, entre otros factores, la excelente aventura plataformera forjada por la genuina Rare de los años 90, a pesar del paso del tiempo, sigue dejándonos pasmados por romper los límites técnicos de la Super 16 bits, y quizás lo más meritorio de este juegazo es que, aparte de sus imponentes gráficos acompasados por esa bestialidad de banda sonora que igualmente dejó su huella en el sector de los videojuegos, resulta que sigue siendo rematadamente divertido moverse con la pareja de gorilas compuesta por el bruto de Donkey Kong y el pequeñajo escurridizo de Diddy Kong, para muchos el mejor tándem de la franquicia, con quienes descubrimos los alucinantes paisajes que sobre la marcha se abrirían a nuestro paso en esta aventura de ensueño, cuya historia nos insta a recuperar la enorme reserva de plátanos de Donkey Kong sustraída por los pérfidos Kremlins a las órdenes del malvado King K. Rool, lo que para ello, al margen de servirnos de la agilidad del dúo peludo, deberemos acudir a la familia de nuestro gorila con corbata, ya sea para obtener sabios consejos, salvar la partida o viajar a los diferentes puntos de la isla donde tiene lugar la historia del juego, destacando que en algunos niveles podremos dar con los animales amigos quienes nos servirán para sortear los peligros de las diferentes fases, donde haciéndonos con los plátanos, los globos y las letras que componen la palabra Kong, conseguiremos cuantas vidas nos sea posible en vista de superar los 40 niveles que tendremos por completar, los cuales, bonitos donde los haya por el destacado nivel gráfico, debo decir que en comparación a las siguientes entregas, las temáticas resultan un tanto repetitivas y desde el punto de vista más crítico, a veces da la sensación de que estamos rejugando la misma fase, pero con leves alteraciones que la hicieran sensiblemente diferente. Una realidad contrastada que, a excepción del combate contra el temido King K. Rool, comparten los final boss de las respectivas zonas a conquistar, presentando un diseño poco inspirado, pues dejando de lado a ese misterioso cubo que arroja enemigos, el resto
resto fueran versiones gigantes de las criaturas regentes de los propios niveles, a destacar el castor y el buitre que se presentan por partida doble. Pero pese a estos pequeños detalles que simplemente uso para tratar de darme a entender el por qué sitúo por encima a las secuelas de esta joya, quiero dejar claro que para mi gusto, esta sigue siendo una obra de arte de los videojuegos que revolucionó el sector y que por ello buenamente mereciera ocupar la primera posición de mis 10 videojuegos de plata. Una brillante selección donde, subiendo el listón respecto a la categoría de bronce que ya contaba con auténticos juegazos, para la siguiente ronda con los 10 videojuegos de oro, la cosa se pondrá realmente seria con una nueva tanda de joyas catalogadas por muchos como lo mejor del cerebro de la bestia.